Muy buenas a todos, compañeros y compañeras, y también al profesor de la materia. Este es nuestro primer examen departamental. Mi nombre es Arriaga Castro Gerardo Noé y el de mi compañero es Aguilar Delgado Alexis Iván. Cada uno va a explicar distintas partes de nuestros proyectos, puesto que estamos trabajando en conjunto, aunque los proyectos son distintos. Bueno, comenzaré con lo mío. La introducción de mi proyecto, eh, aquí está. Mi proyecto es sobre la hidroponía. Es un sistema hidropónico. ¿Y qué es el sistema hidropónico? El sistema hidropónico es una alternativa hacia la agricultura tradicional, que resulta en bajos costos y no requiere de un amplio espacio para desarrollarse. Es decir, no se necesita de un espacio súper grande como un invernadero y tampoco se necesita de la misma inversión que necesitaríamos para realizar otro tipo de cultivos independientemente, ¿no? Sin maquinaria. La hidroponía se le conoce coloquialmente como la ciencia de cultivar plantas sin el uso del suelo. Y esto, ¿cómo se logra? Mediante sales minerales que se encuentran disueltas en el agua que vamos a utilizar y un sistema de flujo que pues va a ir de un lado a otro para que todas las plantas estén siempre en contacto con esta mezcla, con esta sustancia. Y Ujú. también es importante destacar que no requiere grandes cantidades de agua, requiere creo que 20 litros más o menos es el promedio y es más o menos lo indicado. Además de que con este sistema hidropónico no se va a regar nada del agua, es decir, no vamos a estar desperdiciando agua. La misma agua con minerales que ya llevamos es la que se va a estar utilizando a lo largo del proceso de cultivo. Por lo general, solamente se cambia después de que ya se cosechan los cultivos, porque estos pueden mantener la sociedad de alguna forma. Y bueno, tampoco queremos que sean productos nocivos para la salud, pero esto ya entra en otros temas. La idea de este tipo de cultivos de plantas mediante el uso de sales y aguas y no solamente el suelo, nace en Roma, cuando el emperador romano Tiberio introdujo el cultivo del pepino mediante técnicas hidropónicas, puesto que las condiciones eran muy áridas en ese entonces y en ese lugar. También que este sistema conlleva ciertos métodos de ciclado que, si bien sí funcionan bajo los mismos principios, no son los mismos métodos, ¿no? Cada uno va a servir para nuestras necesidades, para adecuarse al espacio y a lo mejor también al tipo de cultivo que busquemos, al tipo de especie. Bueno, seguimos con el objetivo. El sistema hidropónico tiene como objetivo lograr cubrir las necesidades del aspecto del cultivo de gran variedad de vegetaciones, entre las cuales se encuentran la fresa, la zanahoria, el frijol, la lechuga, la papa, el elote, etcétera. Y este tipo de sistemas se suelen utilizar para países áridos o que carecen de recursos económicos, ya que este sistema es pues muy económico dentro de lo que abarca la parte del cultivo, es muy barato y también se puede controlar bien el proceso de cultivo. Vamos con la justificación. La justificación es que con la técnica hidropónica es posible diseñar un proyecto de producción continua que permita cuantificar el número de plantas de acuerdo al espacio disponible. Podemos controlar la nutrición, la temperatura, el tiempo de siembra, el tiempo de cosecha, bueno, no, más bien las condiciones de la cosecha, y también esto pues nos puede ayudar a mantener una especie u otra de acuerdo a la fecha requerida a lo largo del año. Es decir, que si en cierta temporada no se da un tipo de especie, podemos lograr que pueda darse ese tipo de especie de cierta forma, puesto que nosotros tenemos controlados los tiempos de siembra y cosecha. Y pues así es como funcionan también muchas veces las industrias, puesto que tienen ciertas temporadas para entregar algunas especies, aunque no se den. Entonces esto puede ayudar también a alimentar el mercado y por tanto la economía de esta forma, ¿no? De esta forma un poquito ya hablando como más de marxismo. Aplicando esta técnica de cultivo podemos obtener vegetales totalmente libres de contaminación en volúmenes importantes a bajo costo, puesto que también hay reducción de costos mediante este tipo de sistemas, sin perjuicio para el planeta ni para los que aquí habitamos. Es justamente lo que mencionaba, que podemos obtener bajos costos y además de que no estamos ensuciando los cultivos con otro tipo de cosas como fertilizantes o como sistemas de riego industriales.
simplemente actúan mediante el xilema, y así es como sucede toda la magia, así es como se, se vuelve una cosecha ese cultivo, ¿no? Mediante los xilemas de la planta va a absorber los nutrientes, minerales y sales que se encuentran dentro de la solución que vamos a utilizar, y estos van a conducirlos como una especie de sistema sanguíneo, o más bien como una especie de oxígeno para el cuerpo humano, digamos, cuando entra por nuestra nariz y pues conduce hacia toda nuestra sangre. Justamente es esto lo que hace el xilema de las plantas, es como su corazón. Las sales, nutrientes y minerales que llegan a entrar por el xilema, que se encuentra en las raíces, van a viajar a través de toda la planta, incluso hasta los lugares más profundos, que serían las hojas, que son los lugares más alejados de la planta, y así es como ésta se va a mantener sana, mediante la acción capilar, que así es como se le llama el proceso que realiza el xilema. Y bueno, ya por consiguiente, pues tenemos que realizar un diseño de los sistemas hidropónicos. Pero para eso tenemos que entender qué es un diseño, ¿no? Y es lo que voy a explicar aquí. El diseño es una disciplina creativa en la cual se proyectan soluciones estéticas, simbólicas o funcionales, es decir, que representan alguna emoción, que representan algún significado o que representan alguna función o utilidad dentro de una industria o dentro de unas necesidades que necesitemos satisfacer. El diseñador trabaja con un método creativo, estratégico y riguroso que consiste en investigar su contexto, identificar necesidades, definir problemas y dar posibles soluciones, proyectarlas que eventualmente sean mejores para hacer prototipos y construirlas, implementarlas, darle seguimiento y también siempre tomando la opinión del usuario. Este, el hacer prototipos es parte importante del diseño, puesto que eso es lo que se maneja por lo general en las artes visuales, y digamos que el toque de las artes visuales para obtener un beneficio de ello es mantener una idea y materializarla. El diseño está presente en todas las industrias. Se diseñan aviones, alimentos, medicinas, motores, máquinas, artefactos inteligentes, películas, etcétera. Todo lo que consumimos, todo lo que nos puede representar una función en la vida diaria, ha pasado por ese proceso de diseño y es importante por ello para que cubra correctamente las necesidades que tiene cada usuario o que tiene un grupo de usuarios. Y bueno, ya por último, la tabla de mediciones, que en lo personal, con las piezas que va a utilizar mi proyecto, se vería algo así. Son tubos de PVC, y para medir los tubos de PVC necesitamos calibrador vernier, pues vamos a medir en milímetros y en pulgadas para mantener bien una relación de las medidas que llevamos. Vamos a utilizar mangueras de plástico, que esto se puede medir con el flexómetro. ¿Ok? No tiene gran ciencia realmente. Vamos a medir la longitud de las mangueras, y para el diámetro vamos a utilizar el calibrador vernier. Y por último, la cubeta de plástico con tapa. Para esta vamos a utilizar un flexómetro universal, también como en el anterior, puesto que vamos a medir longitudes. Y en este caso, el radio y el diámetro, bueno, más bien el diámetro lo podemos medir con el flexómetro mismo para posteriormente sacar el radio y realizar los cálculos que necesitemos para que todo encaje bien. Y bueno, de mi parte esto sería todo. Los dejo con mi compañero Alexis y pues bye. Y bueno, pues ahora les voy a explicar sobre lo que son los instrumentos de medición. Eh, Como sabremos, es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se van a utilizar objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y el cual va a resultar una relación entre el objeto de estudio y lo que es la unidad de referencia. Los instrumentos de medición nos van a permitir medir lo que es la longitud, el volumen, la extensión o lo que es la capacidad por comparación de un elemento estandarizado, el cual va a ser tomado como referencia para así posteriormente asignar un valor número y así mediante algún instrumento grabado con la misma unidad, ¿no? Con dicha unidad. Hay características relevantes que se deben de considerar, ya que para nuestro proyecto que estamos realizando, en este caso, que ahorita les voy a dar como una introducción, como algo para que de lo que nosotros le vamos a hablar o de lo que yo le estoy hablando, ya que como mencionaba mi compañero Arriaga,
cada uno está haciendo un proyecto diferente, y pues para que se pueda entender un poco con lo siguiente que le voy a explicar, pues se pueda tener una mejor comprensión. Sin embargo, pues primero hay que abarcar lo que es un instrumento de medición y su clasificación. Como mencionaba, hay características relevantes que se deben de tomar en cuenta, ya que al momento de que nosotros realicemos las mediciones, o en este caso al medir algunas piezas, por ejemplo, de nuestro proyecto, pues es importante considerarlas. Como base lo que es el intervalo, que va a definir los límites entre los cuales puede haber la entrada de, no sé, un transductor. Lo que es la extensión, que va a ser el valor máximo de la entrada menos el valor mínimo. El error, que de hecho es algo muy común que se puede llegar a suceder, eso va a corresponder a lo que es la diferencia entre el resultado de la medición y lo que es el verdadero. Hay diferentes causas que pueden ocasionar el error. De alguna manera se puede prever, calcular y eliminar mediante calibraciones y compensaciones. También lo que otro que tenemos que considerar es la exactitud, el cual va a ser el valor real, se encuentra el valor medido, por lo tanto la exactitud es igual a la suma de todos los errores posibles más el error en la exactitud de la calibración del transductor. Lo que es la precisión, que va a ser la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas correspondientes a una magnitud. La sensibilidad, que va a ser la relación que indica cuántas salidas se obtiene por unidad de entrada, o que esto me refiero a lo que es la salida o entrada. También se utiliza para indicar la sensibilidad a otras entradas, además de la que se mide como a los factores del medio ambiente. Un ejemplo muy fácil que podemos identificar es, digamos, al agregar la variable de temperatura, esto quiere decir que nuestro sensor o transductor tendrá una variación a los cambios de temperatura en el medio ambiente, ¿no? De acuerdo al ambiente. Lo que es también es el error por histéresis, que va a corresponder a varias salidas de la misma cantidad, medida. Este valor va a cambiar según sea por incremento o decremento. El error de histéresis va a corresponder a lo que es la diferencia máxima obtenida a partir de valores de incremento y decremento. Y lo que es también el error por no linealidad, y lo que se va a definir como la desviación máxima respecto a la línea recta. Y lo que es también la repetibilidad o reproducibilidad, en el cual va a describir la capacidad del transductor para producir la misma salida después de aplicar varias veces el mismo valor de entrada. Lo que va a ser también la estabilidad, que va a ser la capacidad para producir la misma salida cuando se usa para medir una entrada constante en un periodo. Lo que es la banda o tiempo muerto, que va a corresponder a los intervalos de valores de entrada para los cuales no habrá salida. Resolución, que va a ser el cambio mínimo del valor de entrada capaz de producir un cambio observable en la salida. Y lo que es la impedancia de salida, que al incluir el sensor a un circuito debe de considerarse lo que es la impedancia de este, ya que el comportamiento del sistema al que se conecta podría modificarse de manera considerable. Esto que acabo de mencionar es importante saberlo, ya que como decía anteriormente, al momento de que nosotros realicemos nuestras mediciones, pues debemos de considerarlo para que sean lo más correctas posibles. Ok, ahora pasemos a lo que es la clasificación de instrumentos de medición. Se van a clasificar lo que es en directo e indirecto, y que van a hacer lo que es la medición directa y la medición indirecta. Va a haber lo que son manuales no graduados, y lo que son por métodos de amplificación. En el de manuales graduados, pues de hecho, vamos a tener más bien por métodos de amplificación, pues vamos a tener lo que es mecánica, neumática, eléctrica, electrónica y óptica. Bueno,
Bueno, la clasificación de los instrumentos va a depender de... Existen varios métodos para realizar mediciones dimensionales, razón por la que de hecho van a ser los instrumentos de medición a clasificar en medición directa y medición indirecta. Lo que es medición directa y medición indirecta. Para las mediciones directas se van a utilizar instrumentos de medición como los calibradores Vernier, los micrómetros, las máquinas de medición por coordenadas, como por ejemplo una máquina de CNC, para medir las dimensiones del objeto directamente. Y después lo que son estas mediciones se van a conocer también como mediciones absolutas. Las mediciones se pueden realizar en un amplio rango, especificado por la escala del instrumento de medición, pero también va a existir la posibilidad de que la de que la medición sea incorrecta debido a la lectura errónea de la escala. Con las mediciones indirectas, las dimensiones se van a medir utilizando instrumentos de medición como los comparadores de cuadrante, que observan la diferencia entre los objetos y dispositivos de referencia como bloques patrón y anillos patrón. También estas mediciones también se van a conocer como mediciones comparativas, debido al hecho de que se utiliza una comparación utilizando un objeto con dimensiones estándar. Bueno, de la clasificación de instrumentos realmente sería todo. Y ahora vamos a pasar a lo que, como les mencionaba, esto que vemos aquí es el boceto inicial de nuestro proyecto. Nuestro proyecto se va a tratar sobre lo que es una batería recargable, ¿no? Al momento de una emergencia. La innovación que va a tener nuestro proyecto va a ser, junto con, a lo mejor sabemos que comúnmente hemos visto mucho baterías ya portátiles, que ya son, como decías, hasta como baterías de emergencia. Sin embargo, esas se siguen conectando a la luz. Pero nuestro proyecto va a tener la innovación de que esta se va a cargar de alguna manera por sí sola, que van a ser mediante paneles solares. Nosotros en un inicio, al momento de ir innovando nuestro proyecto, pues empezamos ahora sí con este boceto. Esta era una idea de cómo iba a ser y fue así quedando hasta que ya fue quedando como nosotros vamos a ir siguiendo. Esta es lo que es la placa donde se van a ir todos los componentes, la pila, los paneles solares. Este es lo que es. Y después aquí va a ser lo que es el puerto USB. El puerto USB es donde precisamente va a ir conectado ahora sí que el cable ahora sí que del celular a la batería. De hecho, aquí tienen sus dimensiones. Como podremos ver, aquí tienen sus dimensiones, tiene vamos a ver un poquito. Mira, aquí tenemos nuestras dimensiones. Aquí, de hecho, aquí están los componentes que van a ir de la USB. Después tenemos como, de hecho, es la misma que les había puesto esta. Aquí está, de hecho. Ahora sí que es por un ángulo, de abajo hacia abajo, y este es ya, como se ve arriba. Nuevamente, como les comentaba, es donde van a ir los componentes. En esta parte es donde van a ir lo que es la batería, los paneles, y aquí en esta parte es donde de alguna manera se va a conectar, van a salir el cable, ¿no? Y se va a conectar la USB. Después, bueno, aquí ya tenemos nuevamente sus dimensiones. Y que de hecho aquí, como podremos ver, bueno, se alcanza a ver un poquito borroso, pero se alcanza a leer un poquito, que va a ser que es una placa y va a ser de plástico. De hecho, nuestra placa sería en este caso de plástico. Lo siguiente va a ser que es ya como quedaría de alguna manera la batería, o como ya quedaría más o menos. Y nuevamente aquí es por abajo. Y aquí tenemos nuevamente las dimensiones.
Como podemos ver aquí, el panel solar van a ser de materiales semiconductores. La carcasa, que es lo que va a recubrir todo esto, sería de plástico. Y pues nada más tendríamos una cantidad, ¿no? Nuevamente aquí podemos ver las dimensiones de lo que es la pieza, ¿no? Y aquí como podemos ver lo que es la batería, que es la que va a alimentar, la que pues ahora sí que va a retener la carga de alguna manera, ¿no? Y que es lo que el panel solar va a permitir cargar. Y nuevamente aquí tenemos sus dimensiones. Aquí tenemos, y como ven, sería en este caso, al trasladarse de una batería, su formación será únicamente de metal, recordando que será una batería de litio recargable, ¿no? Aquí no hay realmente en material, pues, como sabemos, ¿no? Sería de metal y sería de litio, ¿no? Y pues aquí tenemos también sus dimensiones, pues van a ser las dimensiones. Y bueno, como les comentaba, ya sería así como quedaría nuestra batería. Así sería la manera en que ya quedaría nuestra batería. Y casi, y pues bueno, ya nada más como selección de instrumentos para medir cada cosa, pues realmente sería un calibrador Vernier, un flexómetro, también nos puede servir. Y realmente serían los que nosotros ocuparíamos para llevar a cabo las mediciones. De igual manera, mire. Y pues bueno, sería todo. Este fue nuestro examen. Agradecemos mucho y pues sería todo. Gracias.